Hola, bendiciones a todos. Hoy día continuamos meditando en las Escrituras. Vamos a leer los salmos del 67 al 72. Te recuerdo estar destacando, anotando, marcando los versículos que te animen, que te llamen la atención, que cautiven tu alma, para que el día de mañana puedas volver a ellos, porque sé que quizás este paso es muy veloz para lo que realmente requiere la meditación en cada uno de estos salmos. Seguimos dando un poquito de contexto a cada uno de ellos. En el Salmo 67, algunos lo consideran como una oración misionera. El salmista ora para que toda la gente pueda experimentar la misma gracia y bendición que Dios ha puesto sobre el pueblo de Israel y que fue enseñada por él mismo, para que fuera pronunciada por el sumo sacerdote para su pueblo y que nosotros ya leímos en el libro de Números, capítulo 6 versículos del 23 al 26. El salmista dice con fuerza: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Este salmo ora por el cumplimiento de la promesa a Abraham. La cosecha que menciona en este salmo podría ser primeramente la cosecha de almas por medio del Evangelio en lugar de la cosecha de granos del campo. Este salmo podríamos asociarlo con Pentecostés, que comenzó como una fiesta de la cosecha de granos en el Antiguo Testamento, pero que hoy se celebra como el principio de la cosecha de almas que la iglesia reúne mediante la predicación del Evangelio. Luego, el Salmo 68, algunos lo consideran como un salmo mesiánico. En el versículo 18 es citado por Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 8. Este salmo describe una procesión de Dios desde el monte Sinaí, donde se construyó el arca del pacto, hasta el templo del monte Sión en Jerusalén. Ahí el arca encontró su morada en los tiempos de David. Algunos creen que en este salmo pudo haber sido también escrito para la procesión que hizo David cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén y que nosotros leímos en 2 de Samuel 6. O también piensa que es para alguna ocasión en la cual el arca lo acompañó a Israel, lo acompañó en la batalla, como también leímos en 2 de Samuel 11:11. Así que ese sería un poquito el contexto de este salmo. Si nosotros pensamos un poco en la iglesia cristiana, este salmo con frecuencia, dicen los libros, que se leía y se asociaba para la fiesta donde se celebraba la ascensión de Jesucristo en Pentecostés. Un comentarista dice sobre este salmo que podemos interpretar y aplicar el salmo en relación con una batalla espiritual de los creyentes. El Nuevo Testamento hace claro que los poderes malignos batallan contra los creyentes. A los cristianos se les exhorta a pelear contra los poderes malignos en la victoria de Cristo con armas espirituales. Es claro que en este primer término el Salmo señala las victorias militares en el Éxodo y la conquista, pero los mismos israelitas aplicaron este lenguaje a todo aspecto de su vida. Asimismo, el Nuevo Testamento y también el Espíritu Santo lo aplican a las batallas espirituales que cada creyente y cada iglesia confrontan. Por lo tanto, los invito a leer este salmo con detención y mucha meditación, teniendo esta mirada de cómo lo podemos utilizar para confortarnos en medio de la batalla espiritual. El versículo 20 de este salmo nos recuerda que Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. El Salmo 69 es similar al Salmo 62, como aquel que habla del sufrimiento no merecido y debido mayormente a la fidelidad a Dios. Algunas frases señalan hacia el Mesías y son citadas en el Nuevo Testamento. Por eso seguramente le va a resultar muy familiar cuando lo esté leyendo. Podemos apreciar un fuerte sentimiento de angustia extrema en este salmo, y un ejemplo de ello es el versículo 3 que dice: Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Y quizás es un poco impactante cómo estos salmos logran traspasar esa angustia del salmista al lector, transmitiendo el sufrimiento que éste tiene, pero al mismo tiempo logran dar esperanza a través de la confianza expresada hacia la respuesta de Dios, como en el versículo 33, donde dice: Porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. E incluso, como a pesar de este dolor, sigue alabando al Señor el salmista, como lo expresa en el versículo 30, donde dice: Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Luego el Salmo número 70, en la versión NBI, lo llama una petición.
El término que se traduce como petición es literalmente un salmo para recordar, que así lo menciona la Reina Valera. Es probable que significa que el salmo es una petición para que Dios recuerde la plegaria del salmista y lo libere. Sin embargo, también puede significar que es una oración que le recuerda al salmista el poder y la bondad de Dios. Este salmo también es casi idéntico a lo que aparece en la parte final del Salmo 40. El único cambio es que sustituye el nombre divino de Dios por Jehová en algunos lugares y omite las palabras iniciales del Salmo 40 de acude a librarme. Pero por otra parte, si usted va al Salmo 40 y ve los versículos del 13 al 17, son casi exactos a lo que hoy día leerá en el Salmo 70. A mí me gusta mucho el versículo 4 que dice, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. El Salmo 71 consiste básicamente en la oración de una persona anciana. No lo digo yo, sino que lo dice el mismo Salmo. Y a pesar de las persecuciones de las que es objeto esta persona, las enfermedades que ha sufrido y las adversidades que ha tenido que enfrentar en la vida, este mantiene su confianza y seguridad incólume en el Señor. Su convicción lo anima a sujetarse a la presencia divina para solicitar ayuda y protección. El Salmo presenta el clamor de una persona que ha vivido muchos años pero que ahora debe enfrentar un conflicto potencialmente mortal y reconoce que ya se encuentra sin muchas energías y fuerzas. Por esa razón, pide socorro al Señor, a quien promete alabar y proclamar su justicia. Finalmente, el Salmo 72 nos presenta tres deseos: que el rey traiga justicia, que traiga vida y abundancia a la tierra, y que su poder se extienda a los fines de la tierra. Y aunque el Nuevo Testamento no cita este salmo como mesiánico, el lenguaje, cuando usted lo lea, sí, usted notará una cierta descripción del Mesías. La semejanza con algunos otros pasajes que son sí identificados claramente como mesiánicos, como por ejemplo Isaías 11, sugieren esto. Incluso algunos judíos aún le dan una interpretación mesiánica a este Salmo 72. Y la NBI, el título de este salmo es de Salomón, pero también otras traducciones lo hacen como la Reina Valera, que dice para Salomón. Por esta razón, algunos comentaristas lo consideran como un salmo escrito por David para expresar su esperanza por la vida de Salomón. En 2 de Samuel 7, Dios le había prometido a David que le iba a dar un gran hijo, que iba a construir la casa de Dios. Dios había prometido también que el reino del heredero de David iba a ser para siempre. Tal vez David había esperado por un tiempo que se cumpliera esta profecía en Salomón, así como Eva pudo haber esperado que Caín fuera la simiente prometida. Sin embargo, aunque Salomón construyó la casa de Dios efectivamente, cuando construyó el templo de Jerusalén, este estuvo muy lejos de construir la clase de reino que Dios prometió a David, es decir, un reino que fuera eterno. Ninguno de los reyes que fueron descendientes de David, que siguieron a Salomón, se pudo comparar en la gloria o el poder de los reinos tanto de David como de Salomón. Así que tendría que ser uno mucho más grande que Salomón, que cumpliera con lo predicho en 2 de Samuel 7 o con este salmo. Todos sabemos que David fue grande en medio de la nación, pero Cristo es mucho más grande. Por lo tanto, Él es quien cumple este salmo. Únicamente su reino establece la justicia perfecta. Solamente su reino es el que dura para siempre. Solamente su reino es universal. Por lo tanto, nosotros entendemos este Salmo 72 no como una oración escrita para Salomón ni acerca de él, sino como una oración escrita ya sea por David o por Salomón, pero que reconocía la necesidad de un rey justo, pero este no llegaría sino hasta el tan apreciado y esperado Mesías, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que nosotros debemos repetir con convicción, tal como el salmista en este salmo, y decir, bendito sea su glorioso nombre para siempre, y sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén.